Hola, soy Araceli Ardón y este es el método Ardón para escritura creativa. Habíamos hablado de las expectativas de los lectores, que es algo que todo autor debe tomar en consideración. ¿Qué esperan los lectores? No hay un lector químicamente puro, digamos, pero he detectado yo 6 tipos de lectores en cuanto a sus expectativas. Ya hablamos del lector que busca información y ahora quisiera hablarles del lector que busca estructura. Hay lectores que se enfrentan a los libros analizando sus formas de construcción, sus mecanismos de relojería. Quieren desglosar en el libro, en la novela, en los cuentos, de qué manera el autor estructuró la trama. La palabra trama y la palabra urdimbre vienen del textil, del arte textil, y una trama son los hilos largos que tiene un telar y la urdimbre se forma con los hilos que lo atraviesan de forma, digamos, horizontal si la trama es vertical. La trama tiene los hilos más largos. Y con la trama y la urdimbre se va formando una imagen, se va formando un tapiz que es exactamente el texto. El texto que es una palabra vinculada en latín con la palabra textil. Bien, entonces los lectores que analizan la arquitectura de una historia se interesan en el flujo, desenvuelven las escenas en su mente para armar una especie de hilo de conducción, de hilo conductor o bien de diagrama de flujo, porque son lectores que están acostumbrados, por ejemplo, al análisis de los números, al análisis de la vida, como si fueran estas ecuaciones, ¿no? Ecuaciones matemáticas, como si fuera álgebra. Entonces ellos se interesan en la aparición de personajes, en su temporalidad, es decir, si el personaje corresponde o no a el tiempo en el que el autor fijó esa escena. Esto es muy importante, por ejemplo, en las series. Sabemos que hay muchos actores a los cuales se les olvida quitarse el reloj y es un reloj contemporáneo y entran en una escena en la que son gladiadores romanos del tiempo de Cristo y por supuesto eso provoca lo que se llama un anacronismo, ¿no? Un error. Bueno, una novela bien contada tiene columnas, que son las estructuras que fijan los capítulos y cada capítulo es como un piso de un edificio. Cada capítulo tiene un suelo, tiene un aire, tiene un techo, tiene ventanas, tiene luz, tiene estructuras que acotan la escena. Tiene estos bloques de construcción, tiene las bases, tiene el entorno. El texto son las palabras. El contexto es la época histórica, es en cómo se desarrolla la acción, en qué tiempo de nuestro desarrollo como humanidad se desarrolló esa acción con sus creencias, con su moda, con sus prejuicios, con sus acontecimientos. Por ejemplo, Mujercitas, de Louise May Alcott, que fue escrita en Massachusetts que es ubicada, perdóname, en Massachusetts durante la Guerra Civil de los Estados Unidos. El padre está luchando en la guerra y nosotros así ubicamos el tiempo con sus acontecimientos históricos, con su dolor, con sus circunstancias, por ejemplo, de medicina. Las niñas, esta familia, sufren las enfermedades propias de esa época y se curan de acuerdo con la forma en que se curaban en aquella época. Las estructuras son básicamente de tres tipos. La estructura lineal cronológica, la estructura que se llama también circular y la estructura a media res
o quebrada. La estructura lineal cronológica tiene también, a su vez, 3 partes, que ya las estudiaron en la escuela ustedes, pero vamos a recordarlas. La introducción, el nudo, conflicto, enfrentamiento o problemas, y el desenlace, que es la resolución de los conflictos y la expectativa para el futuro. Vamos a tomar, por ejemplo, la historia de la Caperucita Roja, que es una historia mundialmente conocida, que se ha traducido a todos los idiomas, que se cuenta a todos los niños y que no hay persona prácticamente letrada en este mundo que no la conozca. ¿Por qué? Porque tiene una estructura lineal cronológica muy clara. La introducción comienza con había una vez. Esta es una frase que a todos nos mete dentro de la acción y nos logra instantáneamente la suspensión de la incredulidad. Nosotros suspendemos la incredulidad y creemos lo que nos vaya a contar el cuentista. Había una vez en un bosque de un país muy lejano una niña llamada Caperucita Roja que usaba una capa con una capucha, por eso se le decía así, y se logra introducir al lector en el ambiente, los antecedentes y los personajes, que son básicamente Caperucita, la niña obediente, la niña dulce, el símbolo de la inocencia, la madre que está ocupada, que es pues el centro de la familia, el padre es más o menos ausente en esta historia, está la abuela. Son 3 mujeres de diferentes edades. Esto también las convierte en símbolos. El símbolo de Caperucita, al cual algunos sociólogos y semiólogos y otros investigadores, tales como personas dedicadas a la psicología, han determinado que la Caperucita se viste de rojo porque el rojo es la aparición de la primera sangre, de la menstruación. Bueno, más allá de esto, está la madre que está ocupada, que es una mujer hacendosa, que sale al campo, recoge sus frutas y con ellas hace un pastel para su propia madre, la abuela, que está enferma y está en su cabaña. La cabaña está lejos. Entre la casa y la cabaña hay un bosque, que es el lugar del peligro, que es el lugar del riesgo, que es en una ciudad contemporánea, pues precisamente la calle, los coches, el asfalto, los semáforos y todos los riesgos que presenta una ciudad para un niño al cual se le permite por primera vez en la vida o se le pide por primera vez que salga a cumplir un mandado para la familia. Después tenemos el nudo es el conflicto, en este caso la aparición del lobo, el lobo feroz, el gran enemigo de Caperucita. Hay un enfrentamiento entre el lobo y Caperucita, entre la inocencia y la maldad. Y allí ellos se enfrentan estos 2 personajes una serie de problemas. Entre ellos que el lobo va a engañar a Caperucita. Si Caperucita es la inocencia y el lobo es la maldad, entonces el lobo va a buscar engañarla. ¿Por qué? Caperucita no es una niña millonaria, Caperucita no trae oro en su canasta, Caperucita lo que tiene para perder, digamos, es la visión de la inocencia. Y el lobo además quiere aprovecharse de la abuela, que es otra persona desvalida, que es la tercera edad, que son los ancianos de este mundo, ancianos solos, desvalidos, sin ayuda, que no pueden estar en contacto todo el tiempo con la familia que los puede proteger. Después el desenlace, ya sabemos, es la resolución del conflicto porque si bien Caperucita fue engañada por el lobo en el nudo, en que Caperucita tomó el camino largo a la casa de la abuela, aun cuando sus instintos le decían que el lobo estaba mintiendo, ella creyó en el lobo, porque Caperucita es una persona que cree en los demás, es una niña inocente. Y el lobo la engaña, el lobo la manda por el camino largo, él llega a la casa de la abuela por el camino corto, y ya sabemos que en algunos versiones del cuento, el lobo se convierte mediante un disfraz en una especie de abuela, se acuesta en su cama, espera a Caperucita y la engaña por segunda vez.
hasta que Caperucita echa a andar una serie de mecanismos que tiene dentro de sí, de instintos que le hacen sentir que está siendo engañada y ella cuestiona al lobo. ¿Por qué tienes las orejas tan grandes? ¿Por qué tienes la nariz tan grande? ¿Por qué tienes los ojos tan grandes? ¿Por qué tienes la boca tan grande? Allí cuando el lobo le dice para comerte mejor, se termina el conflicto y aparece la resolución, porque los leñadores, que son los héroes, que son las personas en las cuales hay que confiar, que son las estructuras sólidas de una comunidad, que son las autoridades, llegan, sacan a la abuela de la panza del lobo o del ropero, de donde ustedes quieran, y se ve la expectativa, se presenta un futuro luminoso, un futuro bueno para todos. Vivieron felices para siempre. Todos los cuentos de hadas de la edad antigua, la edad media, el Renacimiento, hasta la edad moderna, más o menos siguen esta estructura lineal cronológica, presentación de los personajes, del ambiente, del contexto, el nudo, el conflicto, el enfrentamiento de problemas o la solución de los problemas, el desenlace, y vivieron felices para siempre. La estructura quebrada, como su nombre lo indica, sube y baja en una serie de picos, no es una línea. La estructura quebrada también se conoce como a media res. Res es una palabra latina que significa cosa, de allí que la cosa pública es la república. Entonces, una de las personas, uno de los autores que utiliza esta estructura en que pone al personaje a la mitad de la escena, a la mitad de la línea de tiempo, y con ello comienza el libro, es Gabriel García Márquez. Uno de los mejores libros escritos en español de todos los tiempos, 100 años de soledad, que a la postre le dio el Premio Nobel de Literatura a este autor colombiano, nacido en Aracataca, Colombia. Este libro, la novela 100 años de soledad, comienza con las siguientes palabras. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Este es un texto fundacional de la literatura contemporánea de América Latina y uno de los puntos claves de lo que se llama el boom, el estallido, la explosión de novelas latinoamericanas que se escribieron en Europa o en otras partes. Gabriel García Márquez escribió esta novela en la Ciudad de México en 1965-66. Cuando escuchamos muchos años después, nos preguntamos ¿después de qué? Y queremos saber el antecedente. Frente al pelotón de fusilamiento, o sea que a este tipo lo van a matar. Y además es una guerra porque un pelotón de fusilamiento ocurre en tiempos de guerra. El coronel Aureliano Buendía, o sea que era un militar. Nuestra mente ya está trabajando. Había de recordar la tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Si es tarde remota, significa que ya no es un niño. Es un hombre mayor, es un hombre que ha visto pasar la vida, y si su padre lo llevó a conocer el hielo es por dos razones posibles. Una, porque en ese lugar donde se encuentra nunca ha habido hielo, nunca, ni en invierno, entonces es un lugar tropical. Y dos, todavía no llega la electricidad, porque no había refrigeradores, en cada refrigerador ya hay hielo. Así como esto, en dos renglones, Gabriel García Márquez pone a nuestro cerebro a trabajar y nos engancha. En el primer párrafo ya nos metió a la historia de 100 años de soledad. Otro texto que es multidimensional o circular es Rayuela, de Julio Cortázar. Julio Cortázar, argentino, aunque no nació en Argentina, pero se le considera así un latinoamericano universal,
Vivía en París cuando escribió esta novela en 1962. Ya va a cumplir 60 años de haber sido escrita y tiene un protagonista que es Horacio Oliveira y toda la novela gira sobre su relación con la maga. La novela pone en juego la subjetividad del lector, es decir, que el lector puede interpretar a lo que les ocurre a estos personajes como si se tratara de acertijos, de poemas, porque además está tan bien escrita que Cortázar hace uso del lenguaje poético más elevado, más bello, en que nos traslada a París en los años 50, finales de los 50, principios de los años 60. Los analistas lo consideran una antinovela, aunque el mismo Julio Cortázar la describía como contranovela. Después les platico algo sobre este gran autor en todos sentidos, porque además era muy alto, tenía un gen de gigantismo y le daban hormonas para que no creciera tanto. Este autor cambió de rumbo su propia escritura a partir de Rayuela, dejando atrás los cuentos fantásticos que junto con Borges cambió para siempre la estructura de la ficción y ahora vemos a través de las series, a través de las películas, la influencia de Borges y Cortázar, que son autores fantásticos en cuanto al manejo de la trama de las películas y las series. De alguna forma, este libro son muchos libros y desde el principio nos indican que podemos leerlo de varias maneras. Uno es que leamos, por ejemplo, el inicio y luego sigamos hasta el capítulo 56 y allí llegamos al fin. Esa es la primera forma de leer. Otro es leer comenzando en el capítulo 73 y luego siguiendo un orden que se nos indica al terminar cada capítulo. Y el orden que propone Cortázar es 73, 1, 2, 116, 3, 84, 4, 71, 5, 81, 74, 6, 7 y 8. Es un orden totalmente diferente. Es decir, que si nosotros pescamos un capítulo y continuamos en otro que es mucho anterior y luego continuamos en otro que es muy posterior, tenemos una novela diferente que si la siguiéramos en la línea cronológica o la línea de las páginas. Y dice en uno de sus textos Julio Cortázar: preferíamos encontrarnos en el puente, en la terraza de un café, en un cineclub o agachados junto a un gato en cualquier patio del barrio latino. Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Oh, maga, en cada mujer parecida a vos se agolpaba como un silencio ensordecedor, una pausa filosa y cristalina que acababa por derrumbarse tristemente, como un paraguas mojado que se cierra. Justamente un paraguas, maga. ¿Te acordarías quizá de aquel paraguas viejo que sacrificamos en un barranco del Parc Montsouris un atardecer helado de marzo? Vean qué belleza del lenguaje poético de Julio Cortázar. Más adelante hablaremos del lector que lo que busca en el libro es el lenguaje poético, es la belleza de nuestro registro, de nuestro vocabulario, del uso de las palabras. Muchas gracias por haber visto este video y si te gustó, por favor, darle like, suscríbete al canal, recomiéndalo y nos vemos pronto para otros videos del método Ardón para escritura creativa. Hasta la próxima.